La laguna de la Nava llegó a cubrir más de 2.000 hectáreas, sin embargo, sobre todo para su uso agrícola fue desecada y aunque recientemente se ha recuperado una parte, apenas comprende el 15% de la que fue su superficie original. Toda aquella aventura que fue la desecación, cómo se llegó hasta ese gran proyecto y sobre todo cómo afectó a la zona, son cuestiones de las que nos va a hablar el autor de un libro que precisamente lo que engloba es toda esta historia que hay detrás de esa desecación de la Nava. José Javier Ruiz Monge, muy buenas noches. Al final esto es una realidad que llegó, acompañado por cierto por José María, a quienes muchos ya conocen de la Ocho Palencia, experto en el campo palentino. Esta desecación de la laguna de la Nava fue una realidad a pesar de muchos, ¿no? No fue un proyecto que generó demasiado consenso. A ver, la desecación de la Nava es una historia larguísima. No se ciñe a los años, a partir del 55, que es cuando se hizo la última desecación. Ya hablaban de desecación en tiempo de los Reyes Católicos, fue una de las razones por la que se cedió a las villas la superficie que ocupaba la laguna. Bueno, se cedió, se medio cedió, como cuento en el libro. Y a partir de 1800 es cuando empiezan a trabajar de forma solvente en la desecación. La Nava, una curiosidad, es que estuvo seca 2 veces en el siglo XIX y fue saboteada por los levantiscos paisanos. Fue saboteada varias veces, saboteaban los canales de desagüe y la Nava se volvió a inundar en 2 ocasiones porque, claro, se hizo con los medios que se hacía. Claro, pero es curioso, al final, por el aprovechamiento agrícola, sobre todo, es por lo que se buscaba tener más terreno, ¿no?, en definitiva. Bueno, hay 3 razones para desecar la Nava. La primera es, efectivamente, en pleno granero de España, el oro que se producía, que era el trigo. Esa era una razón de bastante peso. Pensaban que eran unas tierras de muy buena calidad agronómica, y luego no fue así, porque eran tierras salinas, aunque sí que se había acumulado bastante materia orgánica por los años, pero eran unas tierras salinosódicas con problemas para el cultivo. Otra razón era el paludismo. El paludismo, la malaria, era una enfermedad era una enfermedad endémica de la zona. Había más zonas en España afectadas por paludismo, al final no sé, se ha erradicado con los años, pero en cuanto se desecó la laguna, el paludismo se terminó. Mi padre me cuenta que él padeció las fiebres. Y otra de las razones era las inundaciones al casco urbano de Mazariegos, que estaba continuamente, año sí y año también, se inundaba, porque Mazariegos tiene una cota solamente 1 metro más alto que la laguna. En cuanto había una precipitación excesiva, se inundaba Mazariegos y mucha superficie de cultivo. Se estimaba en más de 5.000 hectáreas de cultivo las que se inundaban todos los años. Bueno, de ahí el título, El mar que hubo en tierra de Campos, que al final es un mar que de alguna manera desapareció. Algo se ha recuperado, pero no sé si lo suficiente o si defendería que fuese ese proyecto de recuperación que fuese un poco más allá. Si fue difícil poner a la gente de acuerdo, conciliar Estado, villas, los agricultores, los ganaderos, para desecarlo, pues para volverlo a llenar, yo creo que sería bastante más difícil. No lo sé, no lo sé. El proyecto de restauración ambiental está bien hecho, el que hay actualmente, y yo creo que se puede seguir ampliando, pero vamos, el tiempo lo dirá, lo que va a suceder ahí. Hay que poner de acuerdo a mucha gente, José María, y eso es muy complicado. Es complicado, fíjate lo que ocurrió ya en aquellos años, porque es como una vieja historia entre ganaderos y agricultores, casi, porque había muchos de esos pueblos que no estaban de acuerdo porque preferían tener pastos cuando se secaba la laguna, y bueno, y la gravedad, las inundaciones las sufrían solo Mazariegos y en parte del campo, sobre todo Villamartín, porque los demás, Grijota quedaba mucho más alto, Becerril quedaba lejos, pero había muchos ganaderos de Becerril que no cabe duda que lo que estaban interesados era en esos pastos. Claro, algunos agricultores querían recuperar no solo sus tierras de siempre, sino ese terreno ganado a la laguna, que era continuo, además. Antes José Javier ha citado esa parte de decir, oye, que a ver cómo tapamos, ¿que quieren hacer la laguna? No, nosotros queremos recuperar esa parte todavía. O sea, que fue una lucha y el paludismo influyó muchísimo. Yo todavía recuerdo, yo he caminado sobre esa laguna cuando estaba seca,
recuerdo que mi padre me mandaba con el caballo a ver a los ganaderos que había, a llevarles alguna cosa, y me decía, ten cuidado con los tiraderos. Digo, ¿y eso qué es? Pues unos hoyos que hacían en la laguna para cazar, para tirar a los patos. Y claro, esos hoyos podía caer el caballo sin darse cuenta. Y era de esas curiosidades que tenía la laguna. Hay cuentos también, leyendas. La laguna siempre ha tenido como algo tenebroso, se nos presentaba a los más niños. O sea que toda esa historia está ahí en la laguna, pero aquí José Javier ha investigado y se ha machacado todo ello. Era una cuenta pendiente, ¿no? Había que dar a conocer la historia de la laguna y cómo se ha llegado a lo que hoy conocemos, ¿no? Era algo que hacía falta. Sí. Sí, yo creo que sí, porque aunque otros libros han hablado, como te digo, de la caza, por ejemplo, como una actividad que se llevaba mucho en la laguna y muy importante, además saber por dónde entraban los patos, por dónde venían, era una caza muy específica, pero claro, de llegar a esa historia de entonces, pero que es una aspiración muy vieja, y luego sufrió... lo recoge perfectamente el autor en esto, todo lo que ha sufrido la política de España, incluso la guerra de la independencia, es que viene desde muy atrás todo aquello, ¿no? Y luego ya pues la guerra civil, y, las guerras carlistas, todo eso viene influyendo en ir hacia adelante, hacia atrás, en ese tira y afloja para desecar la laguna de la Nava. Claro, son muchos siglos y es lo que comentaba también. Hombre, mazariegos son los que más defenderían la desecación porque eran los que más la podían sufrir, sí. Pero y no era mal argumento, decir sí. De que se nos inunda el pueblo cada poco. Pero... a medias, sin embargo, en los sabotajes del año 1800, la desecación que se adjudicó en 1831 y en 1835 la laguna estaba seca en su totalidad. Esos sabotajes, el director del canal en Palencia, el ingeniero Müller, escribe a su jefe, al dueño de la empresa del Canal de Castilla, que es la que hizo la desecación, porque se hizo mediante una concesión, y le escribió una carta diciendo que los habitantes de Mazariegos eran los de peor calaña. Les dedica una serie de perlas, en el libro lo recojo, de cómo los habitantes de Mazariegos ahí... Bueno, los gallegos tienen retranca, pues aquí usamos la gramática parda. Es decir, vamos a firmar lo que sea, que nos hagan las obras y cuando tengan el cauce del salón viejo, hacen el salón nuevo que saca el agua de Mazariegos, se elimina la amenaza del casco urbano, hacen el camino de Becerril a Mazariegos, la foto de ese puente que hay en la portada es de esa desecación, es la única obra que queda en pie de la desecación de 1831, que está sin uso. Y cuando está todo firmado, cuando está todo hecho, pues los habitantes de Mazariegos eran los más levantiscos. Qué curioso. ¿Cuáles son los pueblos que al final resultaron afectados a lo largo de los siglos por este gran proyecto que se fue emprendiendo por fascículos? A ver, las 5 villas eran las propietarias del terreno. Las 5 villas eran Mazariegos, Villamartín, Grijota, Villaumbrales y Becerril. Pero luego había otras lagunas más pequeñitas, otras inundaciones, como era la Nava de Fuentes, Fuentes de Nava, que se utilizaban como pradera, pero cuando había inundaciones fuertes formaba todo una misma laguna, un mismo cuerpo lagunar. Y si tuviésemos que hablar de beneficiarias, las que mejor paradas salieron con este proyecto... Obviamente Mazariegos, por la cota que tenía. De hecho, para escribir el libro... A partir del año 1890, que es donde empiezan a existir actas municipales de Mazariegos, lo que he hecho ha sido irme leyendo las actas de Mazariegos y cuando encontraba una referencia a la laguna, buscarla en periódicos. O sea, ha sido el hilo conductor, han sido las actas, a partir de 1890, han sido las actas municipales del pueblo de Mazariegos que las he usado como chuleta. Soy un poco malo, estaba pensando, a lo mejor no había antes de 1890 porque se las llevó una inundación, las que podía haber antes. Puede ser, bueno. O porque no se hacía. También, eso lo veo bastante más probable, pero bueno, sí que es verdad, José María, que al final lo hemos hablado, es muy difícil poner de acuerdo a tanta gente y cuando entra la política de por medio ya... Esto salta por los aires. Entonces se salta todo. Y luego había algunos también aprovechados, que quería decir, algunos querían desecar la laguna y dejárselo para ellos los beneficios también. Se vieron, o sea, en este libro se recogen muchas anécdotas también que han ocurrido y que seguramente el autor, mi sobrino, que conoce el campo porque le ha pisado,
porque ha cambiado tubos, porque ha sido también un regante de secano, uno que ha empezado a regar desde la perspectiva de los secanos, porque, por ejemplo, Becerril y Villamorales y sobre todo Grijota ya conocían un poco el regadío, pero Mazariegos y Villamartín de Campos, no tenían esa afición y entonces al desecar la laguna, lógicamente entran esos canales norte y sur y sí cambia la vida a los pueblos totalmente. Y vamos, yo recuerdo incluso los primeros pobladores que llegaron al pueblo nuevo, llamado de Cascón, por cierto, que sale ahí una fotografía del ingeniero de Palencia, que bueno, era el don José Cascón, al que se dedicó el pueblo. Mira. Bueno, precisamente le iba a preguntar por el anecdotario, alguna de esas historias que siempre llaman la atención y que al final uno se queda siempre con ella en la cabeza. Dentro de un libro en el que se cuenta un periodo tan prolongado de la historia, al final es verdad que las anécdotas son las que parece que siempre calan más. Sí. Pues hay una muy bonita ahí, que a mí me gustó mucho cuando la encontré, porque la encontré en un diario palentino. Y es buen sitio donde buscar también. Es un sitio estupendo para buscar. Y es una inocentada. O sea, cuando empezó la Segunda República, la política estaba muy atomizada, los grupos políticos estaban muy atomizados, había muchos partidos pequeñitos y allí no se podía de acuerdo nadie. Y a la crisis económica del 29 que se estaba prolongando y la falta de dinero, y bueno, pues Palencia no era ajena a esa crisis mundial que hubo en el año 29, pues esa falta de dinero se unió la discrepancia política. Y los ciudadanos estaban hasta el moño de los políticos, y el diario palentino, pues un poco representando a esos ciudadanos, sacó una inocentada en la que decía que ya estaban arreglados todos los papeles y que que había habido un acto inaugural en Villamartín, y contaba todo ese acto. En ese acto inaugural el reportero pues hace una radiografía a todas las miserias de la vida política y de la sociedad de aquel momento. Dice, cuando pone el menú, dice pues que las canastillas de frutas las habían preparado, hubo comida, claro, en ese evento, hubo una comida pantagruélica. De hecho, dice que a la vuelta tuvieron que parar en la farmacia de Grijota a comprar magnesina, porque muchos diputados se estaban poniendo malos. Y entonces dice que las canastillas de fruta las habían preparado los señores de la FAI, o sea, los anarquistas. Yo no me les imagino haciendo canastillas de fruta a los señores de la FAI. Bueno, esta es una de las, espero que muchas anécdotas que se podrán oír en la presentación del libro. Vienen muchas anécdotas porque he intentado, la primera parte es hidrología, y es mostrar por qué hay una laguna allí. Entonces, que nadie se asuste porque es hidrología, porque es explicar por qué hay una laguna así. Pero explicarlo de forma que cualquiera lo pueda entender. Está claro. La segunda parte es historia, lo mismo, con muchas anécdotas y contada para que todo el mundo llegue a todo el mundo, que es toda la historia hasta que se empieza a desecar. La tercera parte es ingeniería hidráulica, lo mismo, que nadie se asuste. Ingeniería hidráulica, el primer principio de la hidráulica es que el agua es muy bruta, que solo va para abajo. Teniendo claro ese principio se entiende que el agua va para abajo siempre. Y la cuarta parte, sí, es agronomía, como ha dicho José María, después tuvo unas consecuencias agronómicas. Además, yo soy agricultor de vocación, aunque no de oficio, y además soy ingeniero agrónomo. Y la quinta parte, donde me ha ayudado bastante Fernando Jubete, es ecología, es la recuperación del acervo ambiental. Bueno, pues capítulos todos que hay que tener muy en cuenta. Al final los unos no se entenderían sin los otros, ni se puede tener solo en cuenta alguno de ellos por separado. Seguro que hablamos de que la presentación está abierta al público. La presentación del libro está abierta al público para que se sume quien quiera y vaya, adquiera el libro, se le lleve firmado y sobre todo entienda cualquier explicación. Vamos a recordar a los espectadores cuándo es para que se anime alguno y se apunte. Pues es el viernes, día 30, a las 7:30 de la tarde, en la Biblioteca Pública, en la calle Eduardo Dato. Y decimos abierta a todo el mundo para que vayan y se acerquen, pero que no lo dejen pasar, no sea que se nos llene la biblioteca. Está en las librerías, además. Iba a preguntar. Ya que se pueden acercar, ya con las él, librerías de Palencia, ya con el adquirido en cualquier librería de Palencia. Pues sí, hay unas cuantas, Javier, ¿no? Que te cuenta. De momento está, bueno, va a estar en prácticamente todas las librerías de Palencia, pero tampoco he querido anticiparme mucho a la presentación. Ya está en alguna. La calle Mayor ya está en alguna, en un escaparate.
Bueno, pues muchas gracias, José María, José Javier, muchas gracias a los dos por haber venido y darnos detalles sobre algo que todos tenemos presente, que conocemos en mayor o menor medida, pero que ahora es la forma de entender el porqué de esta laguna de la Nava y de la evolución que ha tenido.